Ahora sí, ¿verdad? Bueno, vamos a leer nuestras Biblias, por favor. Primera Tesalonicenses, capítulo 1, verso número 1. Vamos a iniciar una nueva serie este día domingo, 12 de septiembre del 2021. Vamos a iniciar otra nueva serie. Esta serie se va a llamar Preparados en Cristo. Que así se va a llamar esta serie que vamos a estar teniendo durante el resto del año. Yo digo que parte del año que sigue, si Dios lo permite que lleguemos, estaremos también estudiando esta serie. ¿De qué vamos a hablar en esta serie? Bueno, esta serie, como toda buena dieta espiritual, ¿verdad? Como toda buena dieta espiritual, hay que estar estudiando todo el consejo de Dios. Hemos estado estudiando mucho del Antiguo Testamento, sobre las fiestas, sobre, en este caso, los reyes de Israel, ¿verdad? Bueno, entonces vamos hoy a tomar otra parte de la Escritura. Ahora vamos a ir al Nuevo Testamento y vamos a estar estudiando la carta o las cartas a los tesalonicenses, ¿ok? Vamos a estar estudiando esas cartas en toda esta serie que se llama Preparados en Cristo, ¿ok? La carta a los tesalonicenses, hermanos, son cartas que son de mucha escatología en el punto de que no son profecía. O sea, las cartas sabemos que son cartas, como la definición lo dice, que escribió Pablo a varias congregaciones. Pero si analizamos esta carta de los tesalonicenses, primera y segunda, vamos a estar encontrando que estas cartas son de mucha escatología. ¿Qué cosa es la escatología? La escatología es el estudio de los eventos finales. Esa es la escatología, ¿ok? Entonces vamos a estar encontrando aquí en Tesalonicenses temas como la segunda venida de Cristo. Vamos a estar encontrando en Tesalonicenses, por decir, que dice que no va a venir el fin hasta que se manifieste la apostasía y aquel hombre de iniquidad, a cual Dios destruirá con el espíritu de su boca. Hay un versículo por ahí que dice que hay quien al presente lo detiene, pero un día él será quitado de en medio. Y todo eso lo dice Tesalonicenses. Cuando dice Tesalonicenses que el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Bueno, son versículos que son muy citados casi en velorios, ¿no? Y sacan casi de regla ese versículo. Pero hoy vamos a tratar de estudiar toda esta carta, cuál es el trasfondo de esta carta, qué estaba pasando, cuáles son las cosas que había que corregir, hermanos, porque no hay iglesias perfectas. O sea, en el sentido de que no hay iglesias que no tengan problemas, no hay iglesias que no tengan adversidades, no hay iglesias que no tengan tal vez alguna diferencia, que tengan a lo mejor algún problema entre los congregantes. No hay iglesias perfectas. Estamos siendo perfeccionados. Entonces, obviamente, sí hay cosas que corregir. Siempre va a haber cosas que corregir, ¿ok? Pero no podemos corregirlas bajo nuestra mente humana. O sea, yo creo, yo pienso y ya a ver cómo sale. No. Por eso está la palabra de Dios. Bien, entonces vamos a empezar a leer los primeros 3 versículos que vamos a estar estudiando el día de hoy. Y este tema se llama, o se titula, memoria, ¿ok? Memoria. Así se va a llamar este primer tema de esta serie, Preparados en Cristo. ¿Ok? Memoria. Primera Tesalonicenses capítulo 1, verso 1. Dice ahí Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones,
acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Ok. Primeramente, vamos a dar una introducción a estas cartas que sin duda harán que estemos certeros. O sea, voy a hablar de un panorama de esta carta o de estas cartas y vamos a entender lo que es vivir en Cristo. Una de las cosas que debemos entender es que la iglesia de Tesalónica fue una de las iglesias más perseguidas que Dios fundó a través de Pablo. Y es por eso que Pablo les escribe estas cartas de Tesalonicenses. ¿Por qué? Una de las razones por las cuales Pablo escribe estas cartas de Tesalonicenses es que los tesalonicenses estaban muriendo. Y ellos pensaban que solamente Cristo vendría por los vivos. Entonces, cuando empezaron a morir y los empezaron a matar por la persecución, ellos empezaron a pensar que no se iban a ir con Cristo. Entonces le empezaron a decir: Pablo, ¿qué vamos a hacer? Yo me siento triste porque mi mamá murió y yo pienso que Cristo no ha vuelto y entonces pues no se va a ir con Cristo. Y ahí viene esa frase o ese pasaje: no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán. ¿Por qué les dice eso? Por ese pensamiento que ellos tenían. Ellos tenían el pensamiento de que los que se iban a ir con Cristo eran los mismos que solamente vivían en ese momento. En esta carta también encontramos la frase: el que no trabaje, que no coma. ¿De dónde viene esa frase? ¿Por qué Pablo dice eso? Bueno, porque los tesalonicenses estaban pensando que como Cristo ya venía, empezaban a abandonar sus trabajos y empezaban a vender y nada más se la pasaban ahí en sus casas, ahí no trabajaban ni nada. Entonces por eso dijo Pablo: el que no trabaja, que no coma. ¿Por qué? O sea, el cristiano debe dedicarse a una vida de su trabajo, debe ir a la escuela, debe ir a hacer la obra de cada día, ¿no? Si tiene que ir a comprar víveres, si tiene que ir a esto, si tiene que ir al otro, pero tiene que vivir constantemente en el Señor. Eso es vivir en Cristo. Vivir en Cristo es una frase que tal vez se encuentra en la carta de los Filipenses, pero pocos viven. ¿Por qué? Porque cuando de verdad se tiene que hacer una realidad que vivir es Cristo, preferimos dar la espalda e irnos por el camino más fácil. Vivir es Cristo significa, hermanos, muchas veces sacrificar lo que yo quiero. Todos queremos algo y anhelamos algo para tu vida personal. Y está bien, pero si Dios te dijera que no te va a dar eso, pero te va a dar otra cosa, ¿aceptarías eso? Muchos no lo aceptan. Hoy nuestro anhelo como creyentes es que Cristo vuelva. La carta de los tesalonicenses nos pone en remembranza eso. Cristo va a regresar. Y todos los que, dice 2 Tesalonicenses 1, dice que todos aquellos que nos han hecho injusticia, cuando Cristo regrese, recibirán su recompensa. Es decir, Dios se va a vengar de ellos. Hermanos, lo que nos hacen, lo que dicen, lo que a lo mejor las pechorías que hacen a la espalda, las cosas que tal vez hasta tu familia carnal hace en tu contra por ser cristiano, Dios lo tiene también muy en cuenta. Y vendrá un día en que Cristo regrese nuevamente y va a llamarlos a cuentas, y una de las cosas que les va a hacer ver es que como se metieron con sus hijos, Él va a tener que hacer justicia. Y sí, hermanos, ¿a poco Dios es vengativo? Sí, dice la palabra que mía es la venganza, dice el Señor, yo daré el pago. Por eso la Biblia, hermanos, a nosotros como cristianos nos dice que no nos venguemos. ¿Por qué? Porque la venganza es del Señor. Si tú te vengas, entonces el Señor ya toma como que la venganza fue hecha. En Génesis capítulo 6, verso 5, ahí anótalo, dice esto en lenguaje actual: en este mundo la maldad de hombres y mujeres iba en aumento. Parece que está hablando de nuestros días, ¿no?
Así dice. En este mundo la maldad de hombres y mujeres iba en aumento. Siempre estaban pensando en hacer lo malo y solo lo malo. Cuando Dios vio tanta maldad en ellos, le dolió en su corazón y dijo, raeré. Y ahí viene lo que se llama el diluvio. ¿Verdad? Sin duda, eso está pasando en estos tiempos. Y hermanos, ahora la maldad ya no es una opción, es una imposición. Países que están multando a gente, porque ustedes se dieron cuenta lo que sucedió apenas con esta alumna de una universidad que se cree una mujer no binaria, ¿verdad? Y que empiezan a subyugar el lenguaje, que ya no tienes que hablar la, le, o la, él o ella, ya no puedes hablar eso, según ellos, agrediendo el lenguaje y todas las raíces del español. Pero ahora eso el gobierno le está dando leyes. Y ahora te tienes que someter, ya no es una opción, es una imposición. Hasta ese grado hemos llegado. Hasta ese grado hemos llegado que la gente pues no sabe si es hombre o mujer, por eso se llama no binaria, porque pues, no sabe qué es, no, como que no siente qué es lo que es. Por eso, y eso está causando que el pueblo de Dios clame por misericordia, pero también, hermanos, clamamos por justicia. Porque hoy la injusticia reina en cada esfera del gobierno y muchas veces en nuestras vidas diarias. Entonces voy a comenzar dando una introducción a esta carta a los tesalonicenses. La carta a los tesalonicenses, hermanos, a menudo se considera entre las menos importantes de las cartas de Pablo. Por eso no es cierto, pero eso no es cierto. Están escritas en una ciudad muy importante, con problemas muy importantes. A lo largo de ambas cartas hay un hilo de respeto y amor que todo pastor anhela experimentar con esta o con su iglesia. Proporciona un ejemplo emocionante de afecto en tiempos extremadamente difíciles. Y como ese efecto puede hacer soportable pruebas severas. Pablo estuvo en esta iglesia un mes nada más. Un mes. Y yo me pregunto, ¿cómo en un mes le dio tiempo de hablar tantas cosas de la doctrina? Si hoy yo me doy cuenta, ¿no? Tenemos el instituto y tenemos estos estudios, ¿y cuánto podríamos abarcar en un mes? Creo que poco. Llevamos casi con el panorama del Nuevo Testamento, llevamos, si es por trimestre, un año, llevando solamente introducción a la Biblia. Entonces, Pablo se pone como el autor o escritor de esta epístola, que fue escrita más o menos entre el 50 y el 51 después de Cristo. ¿Ok? Voy a leer cómo inició esto. Hechos capítulo 17, verso 1. Ahí es donde vemos cómo Pablo entró en esta ciudad, Tesalónica. Hoy en día, hermanos, esta ciudad existe. De hecho, fue un lugar de mucho refugio para los aliados en la Primera Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial, esta ciudad, Tesalónica, fue una ciudad que fue invadida por los nazis y fue subyugada hasta que llegaron los aliados y pudieron liberarla. ¿Ok? Hechos capítulo 17, verso 1, voy a leer ahí. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. Yo se los dije en el día miércoles, una cosa es discutir y otra cosa es pelear. ¿Cómo es la discusión? Es que yo saco un verso y hago preguntas. Por si, ¿qué quiere decir allí? Lo que hacía Pablo en ese momento era que él llegaba a una sinagoga y lo acostumbrado es esto. Había una sinagoga, se sentaban alrededor y había una mesa con un rollo, que no había capítulos ni versículos, era un rollo completo.
Entonces lo que se hacía es que pasaba alguien al frente y entonces abría el rollo y leía una parte que él encontraba. Y entonces ya la leía, cerraba y empezaba a meditar en esa parte de la Torá. Entonces lo que hacía Pablo era llegar a la sinagoga los días de reposo, leer una parte del rollo y entonces preguntaba a los que estaban en la sinagoga, ¿a quién se refiere esto? Y él respondía, se refiere a Cristo, y empezaba a dar más versículos. Y entonces ellos entraban en discusión. No es que se peleaban, sino era que empezaban a entrar en discusión de argumentos. Es decir, no, es que yo no creo que sea esto y el otro. Y Pablo con argumentación demostraba que el pasaje efectivamente se refería a Cristo. A eso se refería ahí. Versículo 3. Declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario, fíjate qué es lo que exponía, que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Eso es lo que él argumentaba con las Escrituras. Les demostraba que Jesús era el Cristo y que Jesús era el Mesías y que solamente por Jesús hay salvación. Versículo número 4. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando toda una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. ¿Para qué? Para lincharlos. Pero ¿cómo alborotaron a la ciudad? Diciendo cosas que no eran ciertas, pues solamente así se alborota la ciudad. Pero no hallándolos, dice, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero, también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que no hay otro rey, sino solo Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, y oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Y si nosotros seguimos leyendo ese pasaje, se fueron con los de Berea. Berea, que ahí vemos que los bereanos eran gente más noble que los de Tesalónica, porque dice que cuando Pablo les enseñaba, ellos verificaban con las Escrituras que esto fuese cierto. ¿Ok? Entonces, sigo con esa parte de cómo era Tesalónica en esos tiempos. Pablo claramente no quería dejar Tesalónica y sintió que su ministerio allí acababa de comenzar y se fue a Berea y más tarde llegó a Atenas, que lo vemos en ese capítulo 17. Pablo quería regresar a Tesalónica, pero no le era posible, así que mandó a Timoteo para averiguar cómo se mantenían los santos en Tesalónica, porque solamente había estado un mes. Timoteo regresó con noticias muy alentadoras de que la iglesia seguía perseverando en el Evangelio. Por lo tanto, Pablo se sintió muy afortunado y muy contento de que el trabajo que habían hecho en Tesalónica había sido de mucha prosperidad. Pablo, cuando llegó a Corinto aproximadamente en el año 50 y 6 meses después de que se vio obligado a abandonar Tesalónica, escribió esta carta a los tesalonicenses. Algunos piensan que Segunda Tesalonicenses puede haber sido escrita primero, ya que en esta carta la persecución es un evento presente, mientras que en Primera Tesalonicenses parece ser del pasado. Sin embargo, no hay alguna razón válida para pensar que la persecución en Primera Tesalonicenses terminó y todas las razones para verla como continúa. Ahora, ¿cómo era Tesalónica? Ahora voy a hablar de la ciudad. ¿Cómo era Tesalónica? Tesalónica, hermanos, fue construida en un puerto natural en el mar Egeo, lo que le dio varias ventajas comerciales. En el siglo IV a.C., por Casander, contemporáneo de Alejandro Magno, y así prosperó desde ese principio tanto en el comercio marítimo
como por tierra. Para la época de Pablo, era la ciudad más grande y más poblada y rica de Macedonia. Se dice que en el tiempo que Pablo visitó Tesalónica, había más o menos unos 200,000 habitantes. Era la ciudad más prorromana de Macedonia, por lo que Roma la convirtió en la capital provincial. Era como una segunda Roma. Y a medida que Roma se volvía más y más contra el cristianismo, también lo hizo Tesalónica. Al igual que Roma, vieron el énfasis en la deidad de Cristo como una amenaza para la deidad del emperador. Cuando apoyaron a Marco Antonio y a Octavio, que se convirtió en César Augusto, Marco Antonio les otorgó el derecho de ser una ciudad libre. Entonces, hermanos, como Miami o Nueva York, en estos días, era una ciudad por la cual pasaban carreteras importantes. Se le llamaba la Vía Egnatia, que era la carretera principal que iba de Roma al este y pasaba a través de Tesalónica. Los viajeros podían pasar bajo los inmensos arcos de la entrada y en los límites este y oeste de la ciudad, donde estaba congestionada de carreteras, y después salían a Tesalónica. La carretera había sido construida por los romanos, que son con propósitos militares. Querían tener la facilidad de movilizar tropas con gran rapidez de una parte del imperio a otra. Una ciudad como Tesalónica, que dominaba uno de los puntos primordiales de esta carretera importante, era un evidente valor estratégico para Roma. Su fama y fortuna continuaron creciendo. Construyeron un templo para Augusto y lo nombraron a él y a su venerado tío Julio César los dioses de Tesalónica. Entonces los cargos contra Pablo y su equipo fueron especialmente atroces para ellos. ¿Por qué? Porque se parecían a Atenas en sus muchos dioses y cultos romanos. Pero lo que levantaron contra Pablo y contra su equipo era que Pablo había hablado mal del César. Por lo tanto, tendrían que ir a juicio. Adoraban no solo a los dioses romanos, también adoraban a los dioses egipcios y a los dioses griegos también adoraban. La religión romana era puramente pluralista, como lo es el catolicismo. El catolicismo por eso significa universal. ¿Por qué? Porque agarran de todo. Eso se le llama sincretismo. Sincretismo es que yo mezclo las cosas. Y la persona promedio no solo tenía un dios oculto al que adoraban especialmente, sino también muchos otros. Todo dependía del día y lo que se quisiese celebrar. Obviamente la ciudad estaba llena de promiscuidad, estaba llena de abominaciones, estaba llena de bacanales. Los romanos eran muy dados a eso. ¿Sí saben qué es eso? Los bacanales era que comían y tenían una pluma de avestruz y vomitaban en unos baños, vomitaban para seguir comiendo. Eso era lo que hacían. Y Tesalónica era algo donde se practicaba eso. Tenían lugares especiales de prostitutas para aquellos que querían o satisfacer sus deseos. Obviamente, como era una ciudad que pasaba una carretera militar, ustedes saben, hermanos, por decir, en la Segunda Guerra Mundial, donde estaba el campamento de los estadounidenses, como a 1 kilómetro pusieron un campamento de prostitutas. Porque, hermanos, eso es una cara detrás de la guerra. Detrás de la guerra, o sea, no hablando de batallas y toda la cosa, detrás de la guerra hay otras cosas que también empiezan a surgir. Por decir, empieza a surgir prostitución, empieza a surgir el tráfico de drogas, el tráfico de armas, el tráfico de niños. O sea, eso es algo que está allí, hermanos, que es parte de la guerra. Entonces Tesalónica no era la excepción. Cuando Pablo dijo que te volvieses a dioses de los ídolos, se refiere a esto. Estaba haciendo una gran subestimación. Entonces, cuando las personas se hicieron cristianas y dejaron de adorar a los dioses que habían seguido toda su vida, los vecinos y ex amigos se sorprendieron y a menudo se enojaron. Esa fue sin duda una de las razones de la severa persecución que estaban experimentando la iglesia de los tesalonicenses. La palabra clave a buscar en esta epístola es la santidad a la luz de la venida de Cristo.
A lo largo de esta carta hay un énfasis inconfundible sobre la firmeza en el Señor y un crecimiento continuo en la fe. Ok, ahora voy a decir algunos propósitos de esta carta por el cual se escribió. Número 1, alentar a los cristianos de Tesalónica. ¿Okay? Ese es uno de las razones por las cuales se escribió esta carta. Alentar a los cristianos de Tesalónica. A medida que sufrieron una seria oposición y una seria persecución, tanto los judíos como los gentiles se volvieron contra este nuevo movimiento religioso. Mira, es interesante. ¿Cómo era posible que Tesalónica estaba lleno de cultos y lleno de dioses, pero cuando llega el cristianismo no lo aceptan? Y eso es lo que pasa, ¿te das cuenta? Sí, la gente a veces está en contra de lo que pasa en Afganistán y eso, pero no son tan feroces como cuando se enteran de que les predicamos de Cristo. Ahí sí como que la carne sale, ¿no? De estas gentes, o sea, ahí sí como que los cristianos son peores que los afganos, ¿no? Cuando los afganos han hecho más cosas, esa religión más que nada, la religión del Islam. La religión del Islam de verdad es una religión opresora. Porque hoy muchos se quejan de que no, la Biblia es por si dicen, la Biblia es patriarcal, y no vamos a negar eso. ¿Sí? O sea, no vamos a negar eso. Casi siempre en la Biblia nos encontramos con que Dios se dirige al hombre. ¿Pero por qué? Porque ese es un principio que fue hecho en la creación. Y Dios respeta sus principios, ¿eh? Eso es muy importante. No es que la mujer sea menos, pero Dios desde el principio de la creación puso el orden, que la cabeza es el hombre. Dios creó al hombre de tal manera que pudiese tomar decisiones. Por eso el hombre es menos sentimental, por eso el hombre es más duro y por eso el hombre solamente se puede enfocar en una cosa. ¿Por qué? Porque el hombre fue hecho para tomar decisiones, por eso él es la cabeza. No estoy diciendo que la mujer no pueda, pero la mujer influye en ella otro tipo de cosas que no la dejan tomar decisiones con mucha serenidad, y una cosa de ellas que es muy sentimental. Y si tú tomas decisiones en el sentimiento, te vas a equivocar. ¿Ok? Entonces, sí, la Biblia en esta parte es patriarcal, no se puede negar, pero en un punto de santidad. Dios jamás ha hecho menor a la mujer. De hecho, quien primero vio a Jesús resucitado fue una mujer, a quien se le dijo que donde se predicara el Evangelio se iba a contar lo que ella había hecho, una mujer. A quien se le dijo que había elegido la buena parte, a una mujer. O sea, hay muchas cosas, hermanos, que podemos aprender de esto. Entonces, al punto que voy es que la gente se queja del cristianismo por ese tipo de cosas en la Biblia. Pero la religión del Islam es una religión, por decir, que donde la mujer no puede ver a los ojos al hombre, si no la pueden golpear, él tiene derecho a golpearla o hasta matarla. La religión del Islam, la mujer tiene que ir atrás del varón, como más o menos a medio metro, y agachada la cabeza. Porque si ella ve a otro hombre, puede ser castigada. Y yo te diré algo, hay varias mujeres que se quieren ir para allá. Es irónico, pero sí. Se quieren ir para allá. Y en Cristo, que hay libertad, la gente dice que no. Entonces, es irónico. Tesalónica era una iglesia llena de muchos cultos. Daban culto a muchos dioses. Pero cuando llega el cristianismo, se le oponen. Pablo estaba ganando a muchos de ellos para Cristo, a muchos romanos y judíos. Y los gentiles probablemente porque vieron una amenaza en este movimiento, que negaban a sus dioses, entonces lo que hicieron fue levantar una turba contra Pablo. Número 2, otro propósito, explicar a algunos que podrían haberse molestado por su repentina huida de Tesalónica. Aquí muchos también podrían salir, ¿no? No, Pablo, tú no confías en Dios, ¿verdad?
Pues como muchos de que, no, no, nosotros aquí, Dios nos cuida, no, el virus, dice la palabra de Dios en el Salmo 91, que ninguna peste entrará a tu casa. Sí, sí dice eso, nadie lo vamos a negar, pero lean el contexto. Y eso, pensar de esa manera, es pensar como Satanás dijo. ¿Qué le dijo a Cristo? Dice que lo llevó al pináculo del templo. Pináculo significa una torre muy alta. Y le dijo, aviéntate, porque escrito está. Y adivina qué salmo le necesitó, el Salmo 91. Y le dijo, dice que te avientes porque sus ángeles mandará para que no tropieces. ¿Y qué le dijo Cristo? Sí, cierto, sí dice. ¿Qué le dijo Cristo? No tentarás al Señor tu Dios. Por lo mismo le digo a esas personas. Ay, no, es que dice el Señor que eso sí, no tentarás a Dios, no tientes a Dios. Entonces, muchos pueden decir, Pablo no tuvo fe porque se fue. ¿Dónde está la fe? ¿Dónde está la confianza en Dios? Sí hay confianza en Dios. Pero también dice la Biblia, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces, Pablo sintió un amor muy especial por esta iglesia incipiente y quedó muy impresionado por su resistencia y fidelidad a Cristo en medio de tanta adversidad. Lo podemos leer 1 Tesalonicenses capítulo 2, verso 1. Voy a leer esta parte. 1 Tesalonicenses capítulo 2, verso número 1. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que vuestra visita a vosotros no resultó vana. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, recuerden que en Filipos, hermanos, los metieron a la cárcel. Acuérdense de eso. Los metieron a la cárcel. Muchos dicen también que fue en Filipos donde Pablo fue apedreado y tenido por muerto. Y que ahí fue el relato de 2 Corintios capítulo 12, cuando Pablo fue al tercer cielo. Tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciarlos el Evangelio de Dios en medio de gran oposición, porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño. Versículo 4, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos. No como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos las palabras lisonjeras, como sabéis, y encubrimos avaricia. Dios es testigo. ¿Qué quiere decir? Recuerden que una de las cosas que los romanos tenían era la política. La política es de mucho antes, hermanos. Surgió más en los griegos, de ahí surgió la democracia. Pero los romanos la llevaron a otro extremo como hoy lo conocemos. O sea, todo el sistema judicial, el cómo movemos la política, cosas así, viene de los romanos. Entonces, ¿te imaginas llegar a una ciudad romana y que Pablo no hablara como un candidato? Que hoy muchos en el púlpito hablan de esa manera. Y véate, Pablo dice, no hablamos con palabras lisonjeras. ¿Qué hablan los candidatos? Cosas que la gente quiere escuchar. Eso es una palabra lisonjera. Quiere decir que yo te digo algo para que tú te sientas bien. Pero hermanos, en la iglesia no venimos a sentirnos bien, en el sentido de que, pues ojalá que me hable cosas que, pues que me diga que yo, a pesar de que tengo un amante, pues yo soy bien buena. O yo soy bien bueno, ¿no? No importa. O sea, que venga aquí el pastor y que me diga que Dios me ama y aún así, aunque yo tenga, odio en mi corazón y dice la palabra que el que odia a su hermano es homicida, no importa, yo me voy a ir al cielo. No te puedo decir eso, sería lisonjearte. Entonces dice, versículo 6, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque pudimos seros carga como apóstoles de Cristo. O sea, no inmediatamente buscamos el dinero, como muchos hoy piensan, ¿no? Voy a poner una iglesia, ¿para qué? No la ponen para enseñar, la ponen para sacar dinero. Antes, versículo 7, fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Yo no he escuchado a una mamá que diga, yo quiero que mi hijo crezca para que ya genere dinero. A lo mejor solamente que no lo quiero, que no sea su hijo, ¿no?
Dice, tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiésemos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a ser muy queridos. ¿Qué quiere decir ahí Pablo? Si Dios me hubiera dicho que voy a morir allí, no me hubiera importado. Eso es lo que quiere decir. Si Dios hubiera dicho, te vas a morir en Tesalónica, hubiera aceptado. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, cómo trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. ¿Qué quiere decir? Que Pablo trabajaba, recuerden que Pablo hacía tiendas. Y una cosa, hermanos, para los griegos, un predicador o un pensador, filósofo que trabajaba, era alguien que se rebajaba al proletariado. Aristóteles no trabajaba en el sentido de hacer cosas como tiendas. Él disertaba en el Areópago y recibía una paga. Y Pablo no. Entonces por eso lo menospreciaban. Porque decían, a ver, Pablo viene a hablarnos de teología y toda la cosa, y también trabaja. Eso no lo hace un pensador griego. Por eso lo menciona aquí. Versículo 10. Vosotros sois testigos, dice ahí. Y Dios también, de que cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Y os encargábamos que estuvieseis o que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Es evidente que Pablo sintió un parentesco especial con la iglesia tesalónica. Número 3, otro propósito. Para corregir su escatología equivocada. Pero no era perfecta la iglesia, tenía algunas cosas que corregir. Entonces, número 3, para corregir su escatología equivocada. En las dos cartas hay 3 errores y cada uno causó una gran contradicción, una gran consternación. Había 3 errores principales que se ven. Número 1, el primer error que tenían y que había que corregir. Como se los dije, pensaban que Cristo solo venía por aquellos que aún estaban vivos. Entonces, era necesario explicarles la resurrección. Y les corrige enseñándoles que en la segunda venida los vivos y los muertos se reunirán y ambos serían atrapados o reunidos con el Señor. Y sí, hermanos, sí, también hasta los que creman, sí. Porque no, si los creman no se va con el Señor, entonces no es todopoderoso. ¿Te das cuenta qué pensamiento se llega? Porque muchos dicen, si cremas tú a tu muertito, Dios no lo va a resucitar. Ah, entonces eso ya no, Dios no lo puede hacer. Entonces, ¿qué hacemos con los que se comieron los leones? Pues ya tampoco, ¿no? Ya los digirió el león, pues ya se murió, ya Dios no puede. ¿Te imaginas a qué razonamiento es ese? ¿Qué pasa con aquellos, por decir, que murieron en el Titanic? Sí, porque sí había cristianos, hermanos, también. ¿Qué pasó? Y si fueron ahí con Leonardo DiCaprio allá adentro, ahí se hundieron. ¿Qué hacemos con ellos? ¿Dios no los puede sacar? ¿Qué hacemos? Ahí sí ya Dios no puede, entonces no es todopoderoso. O sea, hermanos, por favor, eso es por una falta de conocer a Dios, en verdad. O sea, no podemos llegar a esas conclusiones. Entonces, obviamente eso es por falta de estudio. Los tesalonicenses también pensaban lo mismo. O sea, ellos como que decían, no, es que si mi mamá se murió, pues ya no se va a ir con Cristo. No, sí, obviamente que sí. Dios es todopoderoso y puede hacerlo. Segundo error, no estaban seguros acerca del día del Señor. Y voy a explicar un poquito esto. La época en que Pablo estaba escribiendo esto, había un César muy terrible llamado Nerón. Nerón fue uno de los Césares
más terribles que Roma tuvo. Mató a su madre porque no sé qué le ocultó, mató a su hermano también, Nerón. Le gustaba un primo suyo más chico, incendió Roma y le echó la culpa a los cristianos. Entonces los tesalonicenses, al ver a este hombre perverso, decían, él es el anticristo. Entonces decían, entonces ya está la gran tribulación. Pablo, ¿y Cristo por qué no vino? Si está Nerón el anticristo y aquí la persecución que tenemos, ¿por qué Cristo no ha venido? Ya nos dejó. Sí, ellos pensaban así. Entonces Pablo les tiene que decir que no, que aunque Nerón sí tiene el carácter del anticristo y muchas cosas, no era el anticristo. Así como muchos de que no, el anticristo es Donald Trump. Y el anticristo no sé qué tanta faramaya, es Putin, ¿no? Ahí de Rusia. O sea, tanta faramaya sacan, ¿no? Pero no, hermanos. Tal vez tendrán algunas cosas de un anticristo, el carácter, el cómo mueven las cosas. O sea, porque el anticristo será un gran político, porque va a hacer que Israel firme una paz de 7 años. Entonces va a ser un gran político. Pero el anticristo todavía no surge. Recuerden que se tienen que unir 10 naciones. 10 naciones, acuérdense de eso. De la imagen de Nabucodonosor. Al final dice que el último imperio es el imperio romano, y de ese imperio, que son 2, porque se dividió en 2 el imperio romano, era tan grande que tuvo que dividir en 2 y tuvo 2 capitales. La primera capital fue Roma y la segunda capital fue Constantinopla, donde es ahora Turquía, y de esas 2 se dividió el reino así. Bueno, pues de todo ese imperio van a salir ahora 10 naciones. ¿Sabes que ya hay un conjunto de 7? 7 naciones, faltan 3. De esas 10 naciones va a salir uno, un gobernante que va a ser muy inteligente, que va a ser muy capaz, muy audaz. Ese es el anticristo. Y entonces va a salir y va a engañar a todos. Y por ahí viene el punto de que quién como la bestia. O sea, lo van a ver como un superhombre, como el salvador del mundo, va a dar soluciones a muchas cosas. Entonces, ese sí va a ser. Entonces, ¿ha habido mucha gente como el anticristo? Sí, por decir uno, Hitler, Mussolini, Nimrod, Genghis Khan, mucha gente que sí ha parecido el anticristo, pero no era el anticristo. Entonces los tesalonicenses pensaban lo mismo. Pensaban que Nerón era el anticristo. Entonces Pablo les dice que no, y que Cristo aún no había venido. Ellos pensaban, no, entonces como ya aquí está el anticristo, que es Nerón, y como hay mucha persecución, entonces Pablo ya nos dejó. Y Pablo les dice, no, aún no. Otro tercer error que tenía que corregir, es que había cartas falsas circulando por las iglesias, que supuestamente Pablo había escrito, pero no es cierto. Y las cartas falsas decían que Cristo ya había regresado y que se habían perdido el regreso de Cristo. Y contrarresto esto con la verdad de que antes de regresar el hombre, sin ley, tendría que llegar la apostasía. En los 3 puntos, Pablo consuela a estas personas confundidas de que Cristo ciertamente vendría por ellos y que experimentarían la vindicación y la victoria mientras sus perseguidores enfrentarían la ira de Dios. ¿Ok, hermanos? Eso es a grandes rasgos lo que tiene esta carta. Entonces voy a analizar los versos que leímos para ir finalizando este tema. Primera Tesalonicenses 1:1. Dice ahí, Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses. Primeramente vemos aquí 3 nombres en este pasaje. La mayoría de los judíos de la diáspora es de la dispersión, tuvieron un nombre hebreo y un nombre griego. Tenían 2 nombres, ¿ok? Recuerden que Pablo nació en Tarso, que era una colonia romana, por lo tanto tenía una nacionalidad romana y tenía nacionalidad hebrea por los padres. El nombre Pablo es un nombre griego y significa
pequeño o el menor. Eso significa Pablo. La tradición del siglo II decía que Pablo era bajito, gordito, calvo y con los pies encorvados. Por eso le llamaban Pablo, que era bajito, gordito, calvo y con los pies encorvados, con cejas pobladas y los ojos sólidos. Y por eso esa fue tal vez probablemente la fuente del nombre Pablo. No era un apodo, se ve que era algo que sus padres también le pusieron, porque te digo, en la diáspora los judíos tendían a tener dos nombres, el nombre hebreo y el nombre griego. El nombre hebreo de Pablo era Saulo. Saulo viene de Saúl, que significa pedido a Dios, significa. Otra cosa que vemos aquí, hermanos, es que no hay defensa del apostolado de Pablo. Casi en todas las cartas Pablo defiende su apostolado. En esta carta y la carta a los filipenses son una de las cartas donde menos se ve la defensa de su apostolado, y fueron las dos iglesias que más apoyaron económicamente a Pablo: Tesalónica y Filipos. Esas dos iglesias fueron las que más apoyaron a Pablo en su ministerio. Silvano, vemos Timoteo o Pablo, Silvano, que también es Silas. Silvano era un hombre o un nombre romano. O sea, Silas no era judío, era un romano, el cual estuvo con Pablo, ya que Pablo tenía dos ciudadanías. También se le llamaba Silas. Y fíjate, y fue considerado profeta y miembro respetable de la iglesia en Jerusalén. Fíjate nada más, Silas, así fue considerado, un gran profeta. Timoteo, lo conocemos mejor, era el discípulo que Pablo conoció en su primer viaje misionero a Listra. Fue instruido en las cosas cristianas por su madre y por su abuela. Timoteo llegó a ser miembro del equipo misionero del apóstol en el segundo viaje misionero y fue pastor de la iglesia en Éfeso. A él se le escribió 2 Timoteo 1:17, cuando dice: porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El contexto de ese versículo, 2 Timoteo 1:17, este Timoteo estaba ya más o menos en una edad, no era tan grande, bueno, ya era, en el punto nuestro ya era grande, más o menos tenía unos 37 años, pero para un judío, alguien que no llegaba a los 40 era alguien joven todavía, o sea, era como que decirlo, te falta experiencia. Para ser un miembro del Sanedrín tienes que ser mayor de 40 y tienes que ser casado. Entonces, Pablo o Timoteo estaba sufriendo tal persecución que quería retirarse del ministerio. Y sí, hermanos, si ese pensamiento a veces llega. Sí llega, que tú dices, pues sí, le echo ganas y toda la cosa, pero pues como que las papas no están para tantas cosas, ¿no? Yo siento que mejor le voy a buscar por otro lado, ¿no? Y ahí es donde entra ese pasaje. Porque yo no he usado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. ¿Ok? Entonces Timoteo muchos le llaman el sucesor de Pablo. Cuando Pablo murió, se reconoció a Timoteo como aquel discípulo al cual Pablo había preparado. Y al cual que se describen las dos cartas a Timoteo, que se les consideran como las cartas pastorales. Seguimos allí. A la iglesia de los tesalonicenses, estamos en el versículo 1, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Quiero que vean, en el versículo hay dos pares que se repiten, Dios Padre y Señor Jesucristo, y luego dice, de nuestro Padre y del Señor Jesucristo.
Eso nos dice, hermanos, el punto del plan de salvación. La promesa que fue hecha a Abraham se hace realidad en Cristo. Síganme con cuidado aquí. Dios el Padre fue el que ideó el plan de salvación y lo fue revelando a medida del Antiguo Testamento a través de varias promesas y de varias profecías. Cristo se va revelando poco a poco en algunos casos del Antiguo Testamento. Ejemplo, el arca. El arca es un tipo de Cristo. Otro, Josué cuando iba a entrar a Jericó se encontró con un hombre con una espada desenvainada, y ese era Cristo. Ahorita no recuerdo cómo se le dice eso. Se me fue el nombre de la mente, pero son cosas que hacen tipología de Cristo. Cuando viene el Nuevo Testamento, entonces Cristo se hace una realidad. Y las promesas que hizo el Padre en todo el Antiguo Testamento vienen a hacerse una realidad. Por eso dice, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Porque el Padre fue el que hizo las promesas, fue dando revelaciones o profecías a través del tiempo. Cuando vino Cristo, esas profecías se hicieron realidad. La ley es la sombra, la realidad es Cristo. Las cosas que Dios escondió de los sabios, las ha revelado a nosotros por medio de Cristo. Ok, vámonos por la parte final. 1 Tesalonicenses 1, 2 y 3. Y vamos terminando. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Hay tres cosas, hermanos, que sobresalen de los tesalonicenses y que Dios también va a tomar en cuenta de nosotros. Número uno, para ir terminando, la obra de nuestra fe. Es decir, hermanos, los frutos que se están viendo en nuestra vida cristiana. La vida cristiana es una vida de carácter. Tiene que verse en nuestro carácter, que somos cristianos. ¿Cómo? El cómo resolvemos las cosas, cómo analizamos las cosas, el cómo llevamos un matrimonio, cómo llevamos la educación de los hijos, cómo llevamos nuestras finanzas y cómo llevamos la vida personal, tiene que ver con lo que Cristo nos ha enseñado. ¿Okay? Eso significa la obra de nuestra fe. Debe ser algo que está siendo moldeado día con día. Y se ve en nuestro carácter y también en nuestra manera de hablar. Hablar de la fe es hacer la obra o dar una convicción de fe, es ser hacedores de la palabra. Es decir, la fe que es necesaria para la salvación también es indispensable para la continuación de la salvación. Por eso la vida cristiana es una vida de fe. ¿Por qué? Porque la fe que salva la pusimos en Cristo, pero necesitamos la fe en Cristo para continuar en Cristo. Alguien que no está haciendo lo que la Biblia dice es porque no lo cree. Por eso no lo hace, porque no lo cree, aunque diga que cree. Por eso dice Santiago 2, la fe sin obras es muerta. Tú puedes creer en algo, pero si tú no lo haces, es mentira que crees. Y hermanos, por eso muchos fracasan en la vida cristiana. ¿Sabes por qué? Porque no creen. Por eso empiezan a tomar decisiones que no les conviene, porque no creen. Cuando una persona cristiana empieza a andar bajo sus propios méritos, es porque es un incrédulo. Es un incrédulo, aunque venga a la iglesia. Entonces, hermanos, una de las razones por las cuales una gente cristiana
que ha venido mucho tiempo a la iglesia, no se está viendo el carácter de Cristo en su vida, es porque no cree. Y como no cree, no lo vive. Y como no lo vive, no da fruto. No da fruto. Número 2, el trabajo de amor. El trabajo de amor. Seguir a Cristo, hermanos, implica un esfuerzo que a veces implica dinero. ¿Sí? Sí. Hay cristianos, hermanos, en la sierra, por decir, de Oaxaca, de Guerrero, que para llegar a una congregación tardan 1 hora y media caminando. Para llegar a una reunión. Y muchas veces que Dios nos ha dado a nosotros las comodidades de tener transporte y toda la cosa, pues nos duele gastar 8 o 10 pesos. Y sí, hermanos, seguir a Cristo implica tal vez un esfuerzo económico. Servir a Cristo también implica un esfuerzo económico, sí. O sea, si tú eres, por decir, tú eres un maestro de iglesia infantil o en la iglesia en general, eso implica que tú tengas que invertir en tu estudio personal, y eso implica libros, y eso implica programas de estudio que pueden costar cientos o miles de pesos, y eso implica también. Y Dios está viendo cuánto dispuesto estás a trabajar por Él. ¿Cuánto dispuesto estás? Ojo, Dios tampoco quiere que te quedes pobre, ¿eh? O sea, en el sentido de que pues voy a dar todo a los pobres y que aunque me quede yo sin comer, eso no es algo sabio. Eso no es algo sabio, más si eres casado. Dios te ha enviado a ver por tu familia, porque dice Tesalonicenses, o también lo vamos a leer ahí, el que no ve por su casa es peor que un incrédulo. El que no ve por su casa es peor que un incrédulo. Entonces, debe haber orden también en esas cosas. Debe haber orden. Y de eso debe haber también orden en la iglesia. Entonces, sí. Muchos dicen, es que la iglesia debe poner todo. En algunas cosas sí, pero también debes entender que el servicio implica un esfuerzo económico también. Que a veces hay gente que va a viajar y no bajo los viáticos de la iglesia, sino va a viajar bajo su propia... Y Dios le va a mandar para eso. Y Él va a ver cómo se multiplica. Pero también no solo significa el trabajo como un gasto de energía, hermanos, sino el llegar hasta la fatiga por ese mismo trabajo realizado, que muchas veces eso implica un desvelo, también implica eso. Es un amor que se ve, no tanto que se habla, hermanos. ¿Cuánta falta hace recuperar el verdadero significado de la palabra amor? ¿Por qué? Porque muchos piensan que amor es sentir bonito, y es parte, pero no es eso no es el amor. Porque los sentimientos van y vienen, van y vienen. El amor es estar firme donde yo estoy, venga lo que venga. El amor no es palabrería sentimental, es mucho más que eso. Se trata de una obra concreta en bien del otro. Y también implica sacrificio y esfuerzo. Ese es el amor de Cristo. ¿Cuál es el amor de Cristo? Un amor que no es egoísta. Si tú eres egoísta nada más pensando en ti y por eso tienes una pareja o por eso tienes esto, tú no amas de verdad. El amor de verdad es aquel que busca que el otro esté bien. Y eso nos impulsa a hablar del Evangelio. ¿Por qué? Porque vemos que el otro tiene una vida pésima, porque no tiene a Cristo. Y ese amor te mueve a hablarle de Cristo. Lo mismo pasa en cualquier área de tu vida.
Amar no es fácil, porque implica esfuerzo y negación. ¿Por qué? Porque en el amor, el perdón es una negación mía, porque tal vez yo me siento herido, yo me siento esto, y tengo que negar eso por buscar algo mejor, que viene del amor. Por eso muchos matrimonios fracasan, porque él en su egoísmo, o ella en su egoísmo, no quieren perdonar. Esas son las cosas que más fracturan el matrimonio. ¿Cuál? Cuando el otro se equivoca, que se va a equivocar, pues es lógico que sí. Ella se va a equivocar, él se va a equivocar. Y como él o ella iban buscando la perfección, pues se desilusionan, ¿verdad? Ay, no, pues sí. Ay, yo nunca pensé que él fuera así. ¿Qué pensabas que era? ¿Que era de Marte o de dónde? Que no tenía debilidades, que él nunca siguió. ¿Qué pensabas? Ay, es que no, es que en la peli fulana, pues deja de ver cosas que no. Y enfócate en la verdad. ¿Qué es la verdad? Lo más cercano a la realidad. Esta es la realidad. Te casas o tienes una relación con una persona que es imperfecta. Pero el amor te tiene que llevar ¿a qué? A que ambos se perfeccionen. ¿Qué quiere decir perfeccionarse? Que ambos se unan. Pero con el egoísmo no lo vas a lograr, solamente pensando en ti. Solamente yo. Y cuando no sucede eso que tú quieres, entonces te enojas y ya no te hablo y bla, bla, bla. Pues no, así no es. El amor de Cristo nos tiene que llevar al autosacrificio, hermanos. Y eso también implica en la iglesia. Muchas veces el autosacrificio es que yo tenga que a veces poner de lo mío que Dios me ha dado para la obra de Cristo. Y Cristo se está fijando en eso también. Y número 3, nuestra constancia, es decir, nuestra perseverancia. Y voy terminando. No hablo de cuánto asistes a una congregación, no estoy hablando de eso. Hablo del Evangelio. Hoy hay tantas cosas que escuchamos y que leemos que nos apartan de la sincera fidelidad a Cristo. Ya no sabemos si creemos, hacia dónde nos dirigimos, si esto y el otro, si estoy en una iglesia cristiana, de buena doctrina, cristocéntrica, ¿verdad? ¿Escuchamos ese tipo de cosas? Cristocéntrica, de buena doctrina, reformada. Y no, pues es que como el pastor no, esto, el otro, no, yo pienso que estamos mal. Hermanos, aquí lo que se refiere también es la paciencia. La paciencia es una virtud que implica fuerza, empuje y lucha por salir adelante. Entonces, hermanos, ¿dónde se tiene que cimentar mi perseverancia como cristiano? En la esperanza de que Cristo va a volver. Es decir, ¿tú piensas que el hecho de que nunca hayas ido a Disneylandia, eso te hace peor persona o peor cristiano? Te voy a decir algo, hermano. Te espera o vas a ver cosas mejores que Disneylandia cuando Cristo venga. No te imaginas lo que nos espera. Si hay cosas, imagínate la cosa más grandiosa que pudieses ver en este mundo, que es creación de Dios. Bueno, lo que viene es 1000 veces mayor que lo que podrías ver en esta tierra. Ojo, no estoy diciendo que no vayas a ver el Gran Cañón o que no vayas a ver, no sé, la Torre de Pisa allá en Italia o la Torre Eiffel. No estoy diciendo eso. Si puedes, qué bueno. Pero tal vez nunca vas a poder. Pero lo que te espera en Cristo va a ser mucho mejor que todas las cosas que pudieras ver en esta tierra. Esa es la esperanza que tenemos, hermanos. Por eso perseveramos. Es decir,
permanecemos firmes en Cristo, en la fidelidad que Cristo nos ha dejado. ¿Por qué? Porque Él prometió volver. Y hermanos, su venida está muy cerca. Vamos a orar y vamos a terminar este tiempo.